Buenas noches. Hasta el momento, nuestro país sigue con el incremento de los casos de contagios de COVID-19. Aparentemente esto es imparable. Sin embargo, fue uno de los primeros países en el mundo en adoptar medidas de confinamiento que todos conocemos como cuarentena, las cuales fueron aplaudidas por muchos sectores y por muchos países en su momento. Sin embargo, 2 meses después y hasta la fecha, no han logrado contener el avance del COVID, ni siquiera aplanar la curva de contagios. ¿Por qué? Consideramos que las medidas que ha tomado este gobierno no han sido adecuadamente ajustadas a nuestra realidad social y nacional. En tal sentido, podemos afirmar que el gobierno peruano de turno ha fracasado rotundamente en las medidas sanitarias para contener el COVID-19, que está avanzando cada día más y más. En esta breve alocución demostraremos los aspectos sociales y económicos que no se consideraron de manera técnica, ni tampoco racional, antes de tomar las decisiones de gobierno que nos ha llevado a este desastre sanitario que venimos viviendo hasta hoy. El investigador principal del Centro Peruano de Investigaciones GRADE, Hugo Ñopo, señala que muchos peruanos cumplieron con minimizar sus salidas fuera de casa, pero las condiciones económicas y la obligación de tener que ir a lugares con aglomeración, entre otras circunstancias, impidieron que se cumpliera con el objetivo más importante de la lucha contra el nuevo coronavirus. ¿Cuál es? Maximizar la distancia social. Ello grafica la primera y más importante causa que contribuyó al fracaso de las medidas gubernamentales para contener la pandemia. ¿Cuál es? La informalidad. Alrededor del 71% de la población activa del Perú vive de la economía informal o se desempeña en oficios en los que obtienen sus ingresos día a día. De otro lado, sumado a la informalidad, se menciona la segunda causa asociada. ¿Cuál es? La insuficiente logística para el abastecimiento de los hogares para subsistir en cuarentena. Una de las dificultades que explica esta necesidad de salir frecuentemente es el hecho de que solo el 21.9% de hogares pobres del Perú tiene refrigeradora. Es decir, poco más de 1 de cada 5 hogares pobres, según la última encuesta nacional de hogares en el Perú, ENAO del 2019. Estos hogares no cuentan con una logística que les permita abastecerse de alimentos por muchos días. Finalmente, señalamos la tercera gran causa del fracaso de las medidas gubernamentales: las aglomeraciones. Pablo Lavado, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, manifestó al respecto que muchas personas de menores y mayores ingresos se aglomeraron en los supermercados para abastecerse y pasar los días y horarios en los que estos estarían cerrados. De igual manera, el investigador social peruano, Rolando Arellano, comenta que los horarios restringidos de mercados y bodegas, incluyendo cierres de todo el fin de semana, favorecieron a la aglomeración. Finalmente, hemos evidenciado que las aglomeraciones no solamente se producen en los mercados o centros de abasto, sino también en los bancos, para cobrar los bonos y otros incentivos económicos generados por el gobierno. Y en muchas otras entidades públicas, donde se han generado diversos reclamos por la ineficacia de la acción gubernamental en el contexto de esta pandemia. En tal sentido, reiteramos nuestra firme convicción de que las medidas que ha tomado el gobierno no han sido adecuadamente ajustadas a nuestra realidad social y nacional. En tal sentido, podemos afirmar con convicción
que el gobierno peruano de turno ha fracasado en las medidas sanitarias para contener el avance del COVID-19. Gracias.